Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Éxodo 5. Estaremos leyendo este capítulo de manera rápida para entrar al punto que queremos señalizar en este estudio de Éxodo 5. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojos y usarlos en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrillas israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos, a pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, haraganes, exclamó el faraón, eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar y no se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar.
Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Recordamos que Éxodo significa salida. Contiene el cautiverio de los hebreos en Egipto, su liberación a través de Moisés y la entrega de la ley y la construcción del tabernáculo. En este capítulo 5 nos encontramos con los siguientes escenarios. En los versículos del 1 al 4 se presenta Moisés y Aarón ante Faraón solicitando la salida del pueblo en esclavitud en Egipto. Egipto simboliza el pecado y el mundo. Las puertas cerradas, ya que el faraón les imposibilitaba el ir. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Un desconocimiento genuino puesto de manifiesto por el faraón. Las puertas estaban cerradas. El Dios de los hebreos era el que solicitaba que su pueblo fuera al desierto a ofrecer sacrificio en un viaje de 3 días. Ya en los versículos del 5 al 10, en esos mismos días, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Aquí vemos el aumento del peso de la carga de trabajo, que vino como consecuencia del desagrado del faraón, haciendo que los hebreos experimentaran mayor presión en lo que se les demandaba diariamente, porque fueron catalogados como holgazanes. Ya en los versículos 12 al 22, los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrillas israelitas que ellos mismos habían nombrado. O sea, la situación se volvió más crítica y los hebreos no solo alzaron su voz contra Faraón, sino también contra Moisés y Aarón. Que el Señor los examine y los juzgue, decían. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. A Moisés, ante esta situación, no le quedó otra que clamar a Dios, expresar su queja y esperar lo que vendría después de todo este drama.
¿Quién podría pensar que Moisés llegaría a ser uno de los hombres más grandes de la historia de Israel? Viéndolo en la posición que se ha descrito en este capítulo 5, el futuro realmente estaba en las manos de Dios. Y esto nos debe llevar a pensar y a confiar en las promesas de Dios. Esto transforma una vida. No tengas temor de que la vida tenga elementos difíciles y sin significado. Deja que Dios se encargue de ello. Esta fue una lección que tuvo que aprender Moisés en medio de toda esta circunstancia que vivió. ¿Y cuál es la lección que tienes que aprender tú en medio de todo esto que acabamos de leer, que acabamos de explicar brevemente? Responde a esa pregunta.